¿Cuántos inmuebles puede comprar una persona con un salario de 2.000 euros? ¿Cómo puede explotar su capacidad financiera? Te lo cuento en la pizarra. Vamos al lío. Dijo, ¿vale? Que lleva contratado, pues no lo sé, 5 años en su trabajo, 2 años, lo que sea. No tiene deudas, no tiene casi gastos. Bien, supongamos que este inversor, pues es de aquí de Burgos, que la vida es barata, y vale un piso, pues unos 600 euros más o menos, ¿vale? 600 euros de alquiler. Luz, agua, gas, pues más o menos unos 150 euros al mes, gasolina 200 y de comida 350 euros. Y de ocio, para salir, cenar y demás, 200 euros de gastos al mes. Son un gasto total de 1.500 euros, con lo cual al mes tiene un ahorro de 500 euros. Bien, como te dije antes, tiene una nómina de 2.000 euros, no tiene deudas, contrato estable, con lo cual el banco te suele dar entre el 30 y el 35% de tu ingreso. En caso de un salario es el 100%, lo contemplan. Y en caso de inmuebles, depende del banco, pero pueden llegar a un máximo del 50% del ingreso bruto. De esos 2.000 euros tiene una cuota deudaria asumible de 600 euros. Si lo hacemos sobre el 30%, se puede llegar hasta el 35%, pero bueno, vas a ser medio pesimistas que luego me critican aquí, me tiran hate de qué tal. Dejo margen, con lo cual esto puede ser muy mejorable. Bien, puede asumir hasta 600 euros de cuota deudaria. Supongamos que tiene 35.000 euros ahorrados, que hay maneras también para hacerlo con menos ingresos, ¿vale? Te lo dejaré en un siguiente vídeo, el cómo comprar prácticamente aportando 0 euros. Digamos que compra un inmueble, como hay aquí en Burgos, de 80.000 euros, 3 habitaciones y un baño, zona 6/10, en una ciudad pequeña que tiene 175.000 habitantes. También tienes en pues, Castellón, tienes en Elche, tienes otras ciudades, Tarragona, Reus. Aquí 80.000 euros, 3 habitaciones y un baño, es más que viable. Sacas la cuarta en salón, un piso del 70 y pico, que requiere el hábito de cara de unos 15.000 euros. El banco, al ser la primera vivienda y que se contemple como vivienda habitual, le va a dar el 80% de financiación y llegan a darle al final financiación hasta 30 años. A un tipo de interés que suele haber ahora en mercado de un 2,5%, le quedaría al final un coste de adquisición de ese inmueble, 80.000 más lo que es el ITP, que es un 9%, se va a unos 87.200 euros, y más la reforma, que supongamos que son 15.000 euros, se va a un total de 102.200 euros de coste de adquisición. Bien, por otro lado, ¿cuánto tiene que aportar en la compra? Bien, como te dije, compra en 80.000 euros, el banco le da el 80% a un 2,5 a 30 años. Él tiene que aportar, primero, 16.000 euros que el banco no le financia, que serían pues el 20%, más el ITP, que aquí en Burgos es un 8%, si es vivienda habitual y eres menor de 36, se reduce en 4, pero bueno, como dije, no voy a ser tan optimista, 8% más los gastos de registro notaría un 9%. Son 7.200 euros. Esos son 23.200 euros más los 15 de reforma, le dan un total de 38.200 euros. Bien, prácticamente que la aportación es todo lo que tiene. Supongamos que ahorra un poco más si tiene 38. Se pueden mejorar mucho los números y, como te digo, voy a hacerte luego un vídeo de cómo comprar aportando 0 euros, que es como yo hice la primera inversión. 38.200 euros de aportación y compra su primer inmueble. Primer inmueble que, como dije antes, 3 habitaciones más salón, 330 de promedio, 1.320 de facturación, que le genera pues esos 1.320 euros brutos, menos IBI basuras, que son 20 euros al mes, menos seguro del hogar, que son otros 20, menos consumos, que son 200, menos la gestión, en el caso de que no la vaya a hacer él, es unos 200 euros más también, y 50 euros de comunidad. Eso le da un margen de 830 euros, que descontando la cuota hipotecaria que le rondaría unos 253 euros de cuota, recordar a 30 años 2,5, unos 577 euros netos al mes. Vamos a ser más pesimistas, lo redondeamos a 500 euros que le deje al mes, con algunos gastos que puedan surgir. Tiene hasta 600 euros de cuota deudaria que pueda asumir y todavía le queda margen porque está asumiendo nada más que 253 euros de la primera compra. Se ha quedado sin líquido y aquí tiene una alternativa que nosotros potenciamos bastante a los inversores y es la de hacer un C+A. Vale, el tema del C+A, para quien no esté familiarizado con este término, es compra y AOC. Compra un inmueble como el primero que ha comprado y lo vende en alquiler con opción a compra a otra persona. Si es en nuestro caso, pues a un cliente nuestro de PSI que pues estarán deseosos de comprar ese tipo de activo. Bien, el primer inmueble hemos tenido un coste de adquisición de 102.200 euros, que son los 80.000 euros de compra, más el 9% más los 15.000 euros de reforma. 102.200 euros. Pongamos que el inmueble lo vendemos en alquiler con opción a compra en 125.000 euros. El mercado puede estar rondando los 115, vendemos un poquito por encima para ganar ese interés
que se está ahorrando el que obtiene el inmueble en alquiler con opción a compra, que no paga al banco hasta que no sea comprador, hasta que no ejecute la opción de compra. Con lo cual ese interés es beneficioso para el vendedor, el inversor número 1 y también para el inversor número 2. Bien, 125.000 euros, 35.000 euros de entrada, 400 euros al mes y a 4 añitos. Bien, eso le da 3 beneficios. El primero es el flujo de caja entre lo que paga de hipoteca, los 253 euros, y los 400 euros que percibe. Sí que es verdad que ahora no tiene los 500 euros de flujo de caja recurrente. En este momento, en esta etapa inicial, más que ese flujo de caja, lo que le interesa es poder ampliarlo, y ahora veréis cómo va a ampliar el flujo de caja adquiriendo otro inmueble. Y en ese margen, al final le deja 147 euros netos al mes, seguro del hogar lo paga el inversor que obtiene la AOC, IBI, basuras, gastos, es decir, todos los gastos los asume el inversor que lo obtiene el inmueble en AOC. Segundo beneficio y más interesante son los 35.000 euros de entrada que le proporcionan, que los deriva a otro inmueble. Supongamos, para no estirar esto mucho más, un inmueble como el primero que obtuvimos. Lo figuramos como vivienda habitual, vamos también al 80% con otra entidad o con esa misma entidad, pues con un buen gestor. Y mismos números, nos vamos a un activo de 80.000 euros, 15.000 euros de reforma, 9% de PI de más. Y mismo esquema, esos 35.000 euros los derivamos en ese segundo inmueble. Ese segundo inmueble, como comentamos anteriormente, generaba 500 euros de cash flow al mes. Con lo cual, ahora ya tendríamos los 500 euros de ahorro más los 147 euros del C+A más los 500 euros del activo número 2. Ya generaría unos 1.147 euros de cash flow, de flujo de caja al mes. Los 35.000 euros que percibe se los pule todos en la adquisición del segundo inmueble y sumando pues también esos 153 que puede rondar pues la misma hipoteca, contando que le quedan 347 euros de capacidad deudaria, ya le baja su capacidad deudaria a 94 euros al mes, con lo cual ya la lleva al límite por el momento. Bien, dentro de este esquema del C+A también tiene un tercer punto de valor, que es cuando ejecuta la venta el que obtiene la OC. Bien, el que obtiene la OC al final paga 400 euros al mes por 44 meses, dejamos 4 meses para la tramitación de hipoteca, ya estaría amortizando en cuotas 17.600 euros, que más los 35 que aporta iniciales le da un total de 52.600 euros de amortización. Menos los 125.000 euros que fijó de precio de compra, le queda un precio final de adquisición de este inmueble al que obtiene el activo NAOC de 72.400 euros. Bien, la hipoteca que sacó fue de 80.000 euros al 80%, 64.000 euros de hipoteca. Bien, contando que estos años ha estado pagando 253 euros de cuota durante 44 meses, le da un total de 11.132 euros de cuotas abonadas en estos 44 meses. Aquí al inicio siempre una hipoteca, casi todo lo que pagas son intereses, no hay tanto a base amortizable. Y yo contemplo en estos primeros 4 años que amortice únicamente un 40% de lo que paga. Eso le deja una amortización total de 4.452 euros, que restados a los 64.000 euros que tenía de hipoteca, le deja un coste deudario cuando vaya a ejecutar la compra, el que obtiene el inmueble en AOC, de 59.547 euros. El tercer beneficio está en, primero, que suprime la deuda que tiene porque ya ejecuta la compra. Este inversor número 2, que obtiene el activo en AOC, le quedan 72.400 euros por pagar, suprime la deuda que le queda de 59.547 y aparte de suprimir deuda y ganar oxígeno financiero, coge liquidez. La liquidez que coge es la diferencia entre los 72.400 que le quedan por pagar y lo que le queda de hipoteca, que serían unos 12.853 euros. Bien, buenos beneficios porque capitaliza y suprime deuda y en ese momento puede ir a por un activo más y en el proceso también puede ir a por un activo más porque recordar que está generando unos 1.147 euros de flujo de caja al mes, genera unos 13.764 euros de capacidad de ahorro anual. Y después de un año generando ingresos con las rentas, yo lo que hago y lo que recomiendo es que al gestor del banco le pases los contratos de habitaciones, le pases todo súper limpito y ordenado para que te lo contemple en el mayor grado posible. Y de aquí a un año, que ya ha hecho la declaración de la renta, ya tiene más asentados los ingresos, su capacidad deudaria sube. Primero, tiene los 1.320 euros que percibe del activo número 1. El banco normalmente tiene en consideración de los inmuebles el mayor grado posible, BVA y Caixa que van al 50%, el 50% del bruto, o sea, de lo que te entran de ingresos de habitaciones. Entonces, de esos 1.320 euros del primer activo, le están entrando al inversor que lo coge en AOC, con lo cual no se le contempla todo, pero lo que sí que se le contempla es el pago que le hace de 400 euros al mes, con lo cual, de estos del primer activo, nada, y le entrarían 400 euros fijos al mes.
Del activo número 2 sí que se contempla todo porque percibe todos los ingresos en su cuenta, con lo cual del activo número 2 sí que tendría el 50% de esos 1.320 euros. Al final hacen una sumatoria de el 50% de los 400, es decir, 200, y del 50% de los 1.320, es decir, 660 euros, dan un total de 860 euros que el banco tiene en contemplación, y de esos 860 euros, como dije al principio, es el 30% la cuota deudaria que el banco contempla que tú puedes asumir. Eso da un total de 258 euros de cuota deudaria que le genera el rendimiento de los inmuebles. Por otro lado, le sobraban 94 euros iniciales, con lo que genera una capacidad deudaria de 352 euros y puede ir a por otro inmueble. No puede porque le falta liquidez, entonces tiene que esperar probablemente que al segundo o al tercer año. En el tercer año ya habría generado 41.292 euros de capacidad de ahorro, con lo cual ya podría comprar su tercer inmueble, que se tendría que ser también para retener o como quisiera hacerlo. Y así es como yo personalmente, una persona que tiene un sueldo de 2.000 euros, que tiene ahorrados unos 35 o 38.000 euros iniciales, así es como yo le planteo poder escalar su capacidad deudaria y elevarla a 352 euros, poder ejercer una tercera compra en el año número 3 y en el año número 4, que se junta con el líquido que genera de esos 12.000, 13.000 euros, de la diferencia entre lo que le queda de hipoteca y lo que le pagan, aparte de la capacidad de ahorro que tiene, y libera deuda, aún tendría para poder comprar en el año número 4 su tercer inmueble para patrimonio. Así ya prácticamente estaría generando lo que ya genera prácticamente con su salario, con los inmuebles. Y bueno, es una alternativa para poder exprimir al máximo tu capacidad deudaria si tienes un salario fijo, si tienes unos pequeñitos ahorros de 30 a 35.000 euros. Ojo, reitero, habrá un vídeo que lo explicaré más al detalle, pero hay formas para poder entrar con menos capital, producto bancario que te financian al 90-100%, o hacer una doble hipoteca, etcétera. Y bueno, pues decirte que si eres un inversor, te estás planteando poder exprimir tus recursos financieros y no sabes cómo, te voy a dejar aquí abajo un link para poder agendar llamada con mi socio Lázaro, ver tu plan al detalle y poder ser tus Sherpas en el servicio PSI, buscarte inmuebles que cuadren con esto de la pizarra y aterrizarlo a tangibles y darle acción a tu plan financiero y, como siempre, a luchar y trabajar por tus sueños y no por los de nadie. Chao, chao.